In progress. Bueno, vamos a comenzar con movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Teoría. Saben que viene teoría. Bien. ¿Qué es movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, ¿qué es cinemática para empezar? Es la parte de la física que estudia el movimiento sin estudiar las causas que lo provocan, ¿ya? Entonces, estudiamos todo lo que es la parte del movimiento. Y con ello existe dos tipos de movimiento. Movimiento lineal, en el caso de estos de aquí, ¿no? Y movimiento circular, que son los que están más abajo, ¿ya? El tema con el movimiento circular y lineal es básicamente lo mismo. Son las mismas fórmulas, solamente que hay que saber transformar, ¿ya? Ahorita lo vamos a estar viendo. Bueno, empezando con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿bien? Es todo aquel movimiento que tiene una velocidad constante, ¿ya? Velocidad constante. Como tiene una velocidad constante, la aceleración, a ver, vamos a ponerla aquí. Dice, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Tiene una velocidad constante, ¿ya? También tiene una aceleración igual a 0. Quiere decir que no va a mover su velocidad. Ya lo habíamos visto esto en unas oscilaturas anteriores, ¿ya? Como la velocidad constante, la aceleración tiene que ser igual a 0, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ver esto? Facilito en cualquiera en cualquier ejercicio. Tenemos que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Si tenemos que la velocidad inicial es igual a 5 y la velocidad final es igual a 5 por ser velocidad constante, ¿qué me quedaría? 5 es igual a 5 más aceleración por tiempo, ¿verdad? Yo despejo la aceleración, sería 5 menos 5 dividido t es igual a aceleración. 5 menos 5 da 0, entonces la aceleración es igual a 0, ¿no? Y queda comprobado que la aceleración es igual a 0. Por si se las pide, por si acaso, ¿no? Bueno, cuando nosotros tenemos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Que los ejercicios siempre van a tener dos elementos. Mira, y eso es ya de por sí cierto. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un problema. Tenemos un coche que va a una cierta velocidad y después otro automóvil que va a otra velocidad, ¿verdad? En este punto tenemos una bici que va con una velocidad y después tenemos otra bici que va a otra velocidad, ¿no? Todos los ejercicios de este tipo son así, ¿ya? Tienen dos elementos, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo poder resolver esto? Bueno, vamos a partir con este ejercicio de aquí. Mis Rottweiler están ahí como... Estuvieron callados toda la tarde y cuando empieza a dar oscilatura, empiezan a ladrar. Bueno. Bien. Bueno, como les iba comentando, cuando tenemos estos dos ejercicios, este tipo de ejercicios siempre nos van a dar dos elementos. Bien, aquí nosotros ponemos datos. ¿Qué datos tiene? Tenemos la velocidad 1, que es de 120 kilómetros por hora, ¿no? Ya. Tenemos un segundo coche que tiene otra velocidad. Bien. Tenemos una y dos velocidades. Son dos elementos. Bien. Ahora, lo primero que tenemos que hallar aquí es en qué cosa estos dos elementos que son diferentes se parecen. O sea, cuál es el elemento que los conecta a ambos, ¿ya? Y esto puede ser, sabemos que la fórmula de la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, ¿verdad? Entonces, si la velocidad es diferente, porque la velocidad es diferente, hay algo que estos dos autos tienen que tener en común, si no, no se podría hacer el ejercicio.
Y ahí es lo que tenemos que saber, ¿no? Esto ya, para poder hacerlo necesitamos una gráfica. Por eso yo les digo siempre grafique, ¿ya? Por ejemplo, tenemos estos dos elementos. El coche dice, el coche 1 parte desde A y llega, bueno, y sigue caminando, ¿no? Después el coche B empieza y sigue, ¿no? Pero empieza más tarde. Entonces, nos damos cuenta que para comenzar el tiempo es diferente, ¿no? Porque no inician al mismo tiempo. Entonces, el tiempo en este caso no es, porque tienen diferentes tiempos, ¿no? Uno salió a las 12, el otro salió, a ver, ¿qué dice? ¿A qué hora de distancia del punto A allá? Bien. Para empezar, el tiempo es diferente, ¿verdad? Porque no sé a qué hora salió más allá, porque me está preguntando, calcule a qué hora y a qué distancia el punto A alcanza al punto B. Bien, entonces, no lo sé todavía. Perfecto, no hay problema. Eh, Seguimos, entonces, el tiempo no es igual. Perfecto. Pero ahora vamos a ver la distancia. ¿Ya? Lo interesante es que tenemos dos elementos. Mira, parte desde el mismo punto. ¿Ya? Los dos parten desde A. Y no nos lo dicen, pero con esto de acá, alcanza. Cuando dice alcanza, significa que los dos tuvieron que recorrer el mismo tramo, ¿verdad? Ah, ya, entonces nuestro punto de referencia con el cual nosotros podemos decir ambos son iguales es D. Bien, perfecto. Vamos, como es D, tengo que despejar D. Distancia. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Este va a ser entonces nuestra fórmula. Porque tenemos que despejar el elemento que es parecido en ambos, ¿ya? Si el elemento fuera el tiempo, bueno, despejaremos el tiempo. Todo dependiendo de lo que se nos da. Mayormente se usa la distancia. No siempre, pero mayormente. Bueno, entonces yo le digo, la distancia que recorrió 1 es la misma que la distancia que recorrió 2, ¿verdad? Porque ambas distancias son lo mismo. Bien, perfecto. Pero distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Velocidad 1 por el tiempo 1. Bien. Seguimos. Es igual a la velocidad 1 por el tiempo 2. Más velocidad 2 por el tiempo 2. Perfecto. Entonces yo tengo esto. El problema viene aquí. Que ahora yo tengo este dato, pero este no sé. ¿Ya? No, no las conozco. Son dos variables diferentes. ¿Ya? Pero vamos a ver. Yo sé que T tuvo, que el primer auto tiene un tiempo T. ¿Ya? No sé cuánto tiempo tardó en llegar hasta B. ¿Ya? Hasta ahí nomás queda. No sé. ¿Bien? Y el segundo auto tiene otro tiempo diferente. ¿Verdad? Pero ¿cuál es una pequeña característica que no está aquí, pero se puede sobreentender? Que el segundo auto tardó menos tiempo que el primero, ¿no? A ver. Lo que no entiendo es por qué aquí dice -2 horas.
aquí creo que se equivocó el ingeniero. Tendría que decir que tardó 2 horas, porque aquí mira, automáticamente me está diciendo que son 2 horas, ¿no? O sea, básicamente aquí me está diciendo que salió a las 10 y aquí salió a las 12. No sé por qué eso no está en el ejercicio, porque si no, no se podría hacer. ¿Ya? Ah, ya, el primero salió a las 10. Pucha, con razón, pucha que soy yo payo. Perdón, perdón. El primero salió a las 10 y el segundo salió a las 12. Ya, perfecto. Me van a disculpar ahí. Entonces, tenemos un tiempo 1 y un tiempo 2. Bien. Nosotros sabemos que el tiempo 1 es igual, a ver, cuando nosotros decimos que salió a las 10, significa que ha tenido más tiempo, ¿verdad? Que ha estado 2 horas, si te das cuenta, uno salió a las 10, el otro salió a las 12. El primero, no sé cuánto tiempo habrán estado corriendo, pero la cuestión es que pero la cuestión es que no importa cuánto tiempo capaz estuvieron corriendo 2 horas o 3 horas, ¿no? Pero la cuestión es que el primero salió 2 horas antes, ha recorrido 2 horas más que T2. Entonces yo puedo decir que T1 es igual a T2 más 2 horas. ¿Ya? Bien. Lo que he recorrido T2 más 2 horas. ¿Ve? Por lo tanto, ya tengo esta formulita acá. Yo lo voy a reemplazar aquí. Y digo, velocidad 1 multiplicado por T2 más 2 es igual a la velocidad 2 por T2. Ya está. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Lo primero que hicimos fue verificar en qué se parecen, qué cosas son exactamente lo mismo. Y me queda aquí. Posteriormente, tengo que buscar una igualdad en esto. Normalmente no es lo mismo, pero tiene una cierta dependencia. Uno depende de otro. ¿Ya? Puede ser más tiempo, menos tiempo. Ahora, cuando ustedes vayan a hacer este ejercicio, como les digo, tienen que ponerse a pensar. ¿Ya? Es un poco delicado este tema, porque ¿cómo yo sé si es más o menos? ¿Ya? Entonces, eso ya tendrían que hacer un análisis bien así tranquilito, todo eso, para saber si es más o menos, ¿ya? Si le pusiera menos, daría mal, ¿verdad? Entonces, decir, ¿cuál de los dos recorrió más? ¿Cuál de los dos estuvo más tiempo? ¿Cuál de los dos estuvo menos? Y bajo ese concepto sacar esto de aquí. Bueno, entonces podemos ya reemplazar 120 T2 más 120 por 2 sería 240. ¿Qué he hecho? Ya, propiedad asociativa, ¿no? Distributiva, perdón. Multipliqué 120, que es B1, por T2, y 120 por 2, que es 140. Ahora esto es 200 T2, ¿ya? No olvidar el T2, ¿ya? Bien. Entonces sería 240 es igual a 200 T2 menos 120 T2, ¿no? 240 es igual a 80 T2 y esto es T2 es igual a 240 dividido 80. Esto, si no me equivoco, da 3, ¿no? 3 horas. Bien. Perfecto, tengo esto. Ahora, cuidado también con el resultado que tiene. ¿Ya? Dice, calcule a qué hora y a qué distancia el punto A, el segundo alcanza al primero. Aquí 3 horas. ¿Ya? Pero son 3 horas del tiempo 2. ¿Ya? Y mi 2 inició a las 12. Entonces sería a las 15
horas. ¿Sí? ¿Por qué les digo que tengan cuidado? Porque capaz lo hicieron al revés. ¿Ya? Yo también lo puedo hacer esto. Yo puedo decir que T2 ha recorrido lo que T1 menos 2 horas también, ¿no? Al revés. Funciona. Lo haría aquí. Pero aquí, ¿qué tiempo me daría? El de T1. Y T1, ¿a qué hora comenzó? A las 10. Seguramente me va a dar otro resultado, ¿no? Seguramente me va a dar 5 si hago esto. No hay problema con cuál elijan. La cuestión es que sepan qué es lo que están obteniendo. ¿Ya? Por eso yo, a pesar de que ya solamente hay una variable, yo le sigo poniendo T2. Porque si ustedes le ponen solamente T, se van a perder ahí. ¿Bien? Bueno, ya tengo el tiempo. Ya tengo el tiempo. Por ejemplo, ahora, ¿qué distancia? Bueno, tomo el más fácil, ¿no? T2. Ahora calculo la distancia. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿De qué? Vamos a agarrar del segundo, ¿no? La distancia es igual a 200 por 3. Estos son 600. Entonces, 600, miércoles, 600 kilómetros por hora. Ha corrido 600 kilómetros en 3 horas. No vale esta cosa, ¿no? Parecen los taxis, los micreros. Bien. Eh, tenemos ahí está, 600 kilómetros. Bien, perfecto. Entonces está correcto. Siempre que tengamos estos ejercicios, veamos. Por ejemplo, aquí, ya esto no lo vamos a hacer, pero vamos a analizarlo. Bien. Eh, una, una va con 20 kilómetros, la otra va con 30 y es la misma pregunta, ¿no? Alcanza en el mismo punto. Quiere decir que la distancia es igual en ambos casos, ¿no? Es básicamente el mismo ejercicio de acá, con números cambiados. Vamos a ver este de acá. Dos compañeros de estudio con velocidades tanto y tanto salen en dirección al módulo universitario. Uno entra 10 minutos antes que el otro. Calcule la distancia de su casa a la universidad. ¿Ah? Dentro por segunda. Ya. Aquí. Ahí está. Es la misma casa. Decía, bueno, bien. Aquí lo mismo es, la distancia es la misma en ambos casos. ¿Ya? ¿Qué es lo que varía? El tiempo. Uno entra 10 minutos antes que el otro. ¿Ya? Cuando tenga este tipo de ejercicio, bueno, ya está todo hay que tener cuidado ya también en qué están. Por ejemplo, aquí está en metros sobre segundo. Y aquí te lo dan en minutos. Entonces, esto hay que transformar a segundo, ¿ya? Hay que tener cuidado. Por eso, la línea 74. Por eso yo le pongo lo de los datos aquí. Cuando ustedes tienen escritos los datos, se tienen que dar cuenta en qué unidades están. Siempre hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Que estén minutos, ustedes tienen que transformar esto a segundos, ¿bien? Lo mismo, este es lo mismo que arriba. Si se dan cuenta, todos tienen la misma distancia, ¿ya? ¿Y qué es lo que diferencia? El tiempo. Entonces, básicamente, todos los ejercicios son así. Si ustedes ya se saben esto, ya se saben hacer todo el ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a empezar con el variado, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. MRUV. En este caso, ¿bien? Tenemos una velocidad variable, ¿ya? Y tenemos una aceleración constante, ¿ya? Porque no cambia con el tiempo, la aceleración es constante. Bueno, movimiento rectilíneo uniforme es la forma de movimiento más común en el universo. Esto ya lo vimos en un laboratorio. Bueno, en el anterior ustedes no estuvieron, ¿no? Porque no pasa en laboratorio, sino con el otro grupo. Es muy común, ¿ya?
Por ejemplo, un auto va con un movimiento rectilíneo uniforme variado. Vamos a decirle MRV, ¿ya? Porque es muy largo decirlo todo. El agua también. Cualquier cosa tiene movimiento MRV. Bien. Más bien, en efecto, el MRU nada lo tiene. ¿ya? No hay nada en la naturaleza que tenga movimiento rectilíneo uniforme. Esto es solamente para cuestiones de laboratorio, ¿ya? Y para hacer este tipo de problemitas, ¿no? Pero son problemas perfectos. Entonces, esto es lo que más se asemeja a la realidad, movimiento rectilíneo uniforme variable. Bueno. Para ello tenemos tres formulitas, ¿ya? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y finalmente la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más, menos, ¿no? Dependiendo. Bueno, más le voy a poner. 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son las formulitas. Si alguno de ustedes quiere saber cómo nacen estas fórmulas por si se los piden, tiene que ser muy fregado para pedírselo, pero a ver, aquí lo tenemos. Yo les recomiendo, si quieren, sáquenle una fotito. ¿Ya? Son estas fórmulas. Bien. Este es para sacar la primera fórmula. Aceleración es igual a la diferencia de la... Este es el concepto, ¿ya? De aceleración, ¿no? La aceleración es el diferencial de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? El diferencial del tiempo. Sabemos que el tiempo inicial es 0, porque iniciamos desde el comienzo, ¿no? Por lo tanto, queda esta fórmula acá. Es aceleración igual al diferencial, o sea, final, velocidad final menos velocidad inicial, dividido el tiempo. Si yo despejo la velocidad final, me queda la primera fórmula de la cinemática. Ya que esta de acá la pueden, sáquenle fotito para esto. Este es bastante sencillo. Bien, para la segunda fórmula. Vamos a copiarla acá. Para la segunda fórmula. Vuelvo para la segunda fórmula, tengo que calcular la velocidad media. ¿ya? La velocidad media es, ya no su nombre lo indica, ¿no? La velocidad inicial más la velocidad final dividida entre 2. ¿ya? Esa es la velocidad media, lo que normalmente tendría que tener, ¿no? De velocidad. Bueno. Tengo la fórmula que me dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Verdad? Ahora, a esto de acá, yo lo reemplazo por lo que acabo de encontrar acá. Entonces, ¿qué me queda? En vez de velocidad, yo le pongo velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 multiplicado por tiempo. ¿Ya? Y me queda esto de aquí. Esto de aquí me queda. Posteriormente, ¿cómo se llama? Al final, la distancia, a ver acá. Esta velocidad final, ¿ya? Bueno, hasta aquí estamos, ¿no? Tengo la velocidad media, tengo la fórmula de la distancia igual a la velocidad por el tiempo, queda esto de aquí, ¿ya? Lo siguiente es decir, bueno, yo no quiero esto de acá. Yo digo que yo quiero despejar velocidad final. Entonces, velocidad final, ¿de dónde lo saco? De la anterior fórmula, ¿no? Yo sé que la velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí es el reemplazo de lo de acá. Bien. Entonces me queda así.
calculo, ¿no? Velocidad inicial son 2vi más la aceleración por tiempo dividido 2 multiplicado por t. Meto la t y queda velocidad inicial, todo esto. Y finalmente, despejo, ¿no? Y me quedaría velocidad inicial por el tiempo. Como aquí está, que este con este se va. Perdón. Lo divide en dos, ¿no? Esto de acá. Queda así, ¿no? Este con este se va. Y queda velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Me queda la tercera fórmula. A ver, esto también si quieren copienlo. Hasta aquí es una fórmula, hasta aquí es otra. Ya, esta es otra. Y este es el resultado, ¿no? Entonces cada uno de estos cuadritos es como que simplificación. Ya. Esta es la primera fórmula. Bien. La última ya es más sencillita, esta es la más fregada. ¿Ya? Viene otra vez de la velocidad, la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Ya hago lo mismo que el anterior, ¿no? Este es el tiempo medio, velocidad final más velocidad inicial por el tiempo, pero ahora, de esta fórmula de acá, yo despejo el tiempo también. ¿Ya? Y el tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración. Entonces, en vez de tiempo, se lo pongo esto de aquí. ¿Ya? Posteriormente, todito lo multiplico. ¿Ya? Esto es diferencia de cuadrado, ¿me dan cuenta? Entonces queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 aceleración por tiempo. ¿Ya? Despejo velocidad final y ahí tengo la segunda fórmula de la cinemática. Este es un poquito más sencillo. La tercera es bien fregada. ¿Ya? No es tan difícil. Bueno, sáquenle fotito, analícenlo por si se los pide. Esto es teoría. Ya saben que a Chabón le gusta un poco la teoría. Bueno, vamos a ver entonces. Seguimos. Ahora, yo veo que aquí no hay muchos problemas, ¿no? Es que la verdad no hay mucho lío con el método. Sí, igual, vamos a ver esto acá. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, una moto parte del reposo y alcanza su máxima velocidad después de recorrer 1200 metros en 7 segundos. ¿Qué distancia corre los últimos 3 segundos finales? ¿No? A ver, vamos a ver. Siempre ponemos datos. ¿Ya? Datos. Tenemos. No se dice, pero se sobreentiende. Dice parte del reposo. Cuando dice esto, automáticamente velocidad inicial es igual a 0. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta. Si se parte el reposo, velocidad inicial es 0 y punto. ¿Ya? No dice cuál es la velocidad final. Porque me dice alcanza, no me la dice. ¿Ya? Tiene una distancia de 1200 metros en un tiempo de 7 segundos. ¿Ya? El problema, ¿ya? Es que no me dice la aceleración. Porque aquí me pregunta cuál es la distancia que recorren los últimos 3 segundos finales. Entonces, para yo saber eso, necesito la aceleración. ¿Por qué? Porque con la aceleración yo voy a poder encontrar la velocidad final, ¿verdad? Y ya con eso también puedo encontrar el tiempo que yo quiera. ¿Bien? Bien, aquí está la gráfica. ¿Qué dice acá? Ya. Este es el recorrido que hace toda la moto. Es 1200 metros y lo alcanza en 7 segundos.
Bien. Pero aquí nos dice que queremos este tramo. ¿Cuál es esta distancia? Ah, mira, aquí está. ¿Cuál es esta distancia? Bueno, para ello yo obviamente necesito aceleración. ¿Ya? Vamos a ver. Primero, tengo las tres fórmulas de la cinemática. Esa, ¿no? Ahí. Tengo las tres fórmulas de la cinemática. Yo tengo que buscar la que más se adecue a lo que yo quiero. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿tengo velocidad final? No. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo la aceleración? No. Ya, esto no me sirve. Porque tengo dos incógnitas. Vamos a la siguiente. ¿Tengo velocidad final? No. ¿Tengo la aceleración? No. Este tampoco me sirve. Ah, ya. ¿Tengo distancia? Sí. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo aceleración? No. ¿Tengo tiempo? Sí. Ah, mira. Entonces, esta es la que yo necesito. Yo digo, distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ahora, yo sé que velocidad inicial es igual a cero. Por lo tanto, si velocidad es igual a cero, cualquier número que sea multiplicado por cero da cero. Se elimina. Me queda distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya facilito, solamente tengo que despejarlo, ¿no? Sería aceleración es igual a 2 veces la distancia dividido tiempo al cuadrado. O sea, la aceleración es igual a 2 por 1200 dividido 7 al cuadrado. A ver, alguien que me pueda ayudar con los cálculos acá. Mi calculadora se le murió la pila, por favor. 2 por 1200 dividido 7 al cuadrado. Ya con eso tengo mi aceleración. Y con la aceleración ya puedo hacer lo que quiera. ¿Ya? Y de esto ya hay muchas formas en las que ustedes pueden trabajar. Lo que yo creería que podríamos hacer es calcular la velocidad que tiene en este punto. ¿Ya? ¿A los cuánto? A los 4 segundos. Entonces, ahí, ¿no? Y después calcular la velocidad que tiene aquí. Ya con esto, sacar fácilmente la distancia por medio de esta fórmula de acá. A ver, aquí a su compañero creo que me lo agarró. Me dice que es 48.87, me dice. ¿Ya? Metros por segundo. Miércoles. Este es un... Bueno, aquí pues ahí dice que recorre 1200 en 7 segundos, así que debe tener una aceleración tanga, miércoles. 1 kilómetro, más de 1 kilómetro en 7 segundos. Imagínate eso, ¿no? 48.97. Ah, verdad, perdón. O sea que soy malo. Soy disléxico, creo. Disnumérico. Segundo al cuadrado. Bien. Como les digo, lo que yo podría hacer es calcular la velocidad en este punto. ¿Ya? ¿Cómo la calculo? Bueno, velocidad inicial es igual a 0. ¿Verdad? Y quiero calcular a ver, aquí tengo dos opciones, ¿no? Calcular este y este y después sacarlo con esta de acá. O lo que yo veo más sencillo es calcular simplemente la distancia de acá, ¿no? Es lo más sencillo para hacer. Si yo la sé esta distancia, bueno, le resto y me sale la otra, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Eh, vamos a decir que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora aquí hay que tener cuidado con las cositas, ¿no? Velocidad inicial sigue siendo 0, por lo tanto, todo esto es 0. Entonces, la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero hay que tener cuidado. ¿Cuál es el tiempo? ¿Ya? No es 7.
porque 7 es el tiempo de todo. ¿Esto cuánto es? 4 segundos, como lo marca aquí. Hay que tener cuidado. Son sencillos, pero hay que saber analizar un poco. Entonces la distancia sería 1/2 multiplicado por 48,97 multiplicado por 4 al cuadrado. A ver, ¿cuánto me daría esto? 0.5 por 48,97 por 4 al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué 4? Porque es el tiempo de acá, hasta aquí. ¿Ya? Lo que yo quería hacer era calcular esta velocidad y sacar la distancia entre los dos. Pero creo que mucho más fácil es sacarla así, ¿no? Si da más de 1000. Da 391,76. Perfecto. Si daba más de 1200 ya me asustaba. Entonces la distancia de este tramo es 391,76. Y que a mí lo que me pide es esta de acá. ¿Qué es lo que hago? Restar 1200 menos 391,76. ¿Bien? ¿Ven la importancia de hacer gráfico? Mira, la verdad, yo, si le soy sincero, yo iba a calcular la velocidad hasta acá, la velocidad hasta acá, y después entre los dos, ¿no? Ya tengo velocidad inicial que va a ser esto, tengo la velocidad, a ver, iba a calcular con esa velocidad final era esta, velocidad final iba a ser esta, y despejar distancia, ¿no? Pero gracias a gráfico me di cuenta que es más sencillo encontrar esto y restarle al otro. A ver cómo lo hizo el ingeniero. 8. Bueno, es lo que sacamos, ¿no? Solamente que le salió directo. Nosotros sacamos el otro lado. Nosotros sacamos este lado de acá. Y él lo sacó directo a este lado de acá. Sirve, ¿no? Bien. Bastante sencillo. ¿Qué cosas a tener en cuenta? Siempre tengan a mano sus 3 formulitas. Ya en ese ejercicio, ¿no? Poner los datos y decir, bueno, este tengo, entonces me sirve. La que mejor les sirva es el que van a utilizar. ¿Ya? A ver, dice, lo mismo, este es otro, es básicamente el mismo ejercicio. ¿Qué distancia recorre los últimos 4 segundos? Es la misma cosa. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Movimiento rectilíneo uniforme y variado. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Se dan cuenta? Sencillito el ejercicio. Solo tengan a mano un poco de teoría. Bien. Caída libre. ¿Ya? A ver, estas cositas, tener en cuenta también pueden ser preguntas que es partir del reposo y esas cosas, ¿no? Caída libre. Caída libre. ¿Qué es la caída libre? Es un movimiento vertical. Así. ¿Ya? Es un movimiento vertical. Sube y termina cayendo. ¿Ve? En este caso, la mayoría, bueno, todos los ejercicios tienen una velocidad inicial, a diferencia del anterior, que mayormente parten del reposo, ¿no? Quiere decir que su velocidad inicial era 0. En este caso, sí o sí siempre tiene que haber una velocidad inicial porque si no, no se genera el tiro. A no ser de que lo tiren desde de un risco y caiga, ¿no? Pero aquí también tiene una particularidad. En el punto más alto, en la altura máxima, ¿ya? La velocidad
es igual a cero. Siempre, siempre la velocidad es igual a cero. Tiene una velocidad inicial, va disminuyendo su velocidad hasta que llega al punto máximo y es cero. ¿Bien? Bueno. Otro aspecto interesante de la caída libre es que nosotros podemos dividirlo entre dos. ¿Ya? Y esta sección es exactamente la misma a esta de acá. El tiempo que tarde en llegar acá es el mismo que tarda en llegar acá. La velocidad en este punto es la misma que la velocidad en este punto. Es exactamente la misma, no cambia. Bien. Es por eso que hay algunos ejercicios que tienen este tiro, ¿no? Hay que calcular cuánto tiempo tarda en llegar hasta acá. Hay que multiplicarlo por 2 y finalmente tomar como velocidad inicial esto y seguir cayendo. ¿Bien? Otra particularidad, sabemos la aceleración. La aceleración es utilizada como la gravedad, ¿ya? La gravedad es una aceleración, ya no es una fuerza. Y esta equivale a 9,8. Hay que preguntarle al ingeniero qué número toma, ¿ya? Antes de este ejercicio. Hay algunos docentes que lo toman como 9,81, hay otros que ponen 9,8 y hay otros que de frente le ponen 10, ¿ya? Entonces hay que preguntar qué número toma como gravedad, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Aquí en este tipo de ejercicio, sabemos que la gravedad es de 9,81, ¿verdad? 9,8. Pero aquí nos dice que por culpa de sus paracaídas, ya, se retarda a 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, aquí la gravedad no sería 9,81, ¿no? O sea, ya sabemos que la gravedad es una aceleración. Por lo tanto, si nosotros vemos un número que diga metros sobre segundo al cuadrado, y estamos diciendo que la gravedad ya no vale eso, ¿ya? Sino que vale esto de aquí. Este ejercicio, este ejercicio es básicamente un movimiento rectilíneo uniforme, porque tiene velocidad, tiene una aceleración, y esta es velocidad final, velocidad inicial va a ser cero, básicamente lo mismo que ¿no? que el primer ejercicio. A ver, vamos a hacerlo de una vez, porque veo que todos son de ese tipo. Vamos a hacer este de acá. Medio que en vano una caída libre así, porque es básicamente movimiento rectilíneo uniforme variado. Dice, vamos a ver, datos. ¿Ya? Dice, el soldado se tiró de un avión. Pa, pa, pa. Y tiene una distancia de 130 metros. Entonces, la altura es igual a 130 metros. ¿Ya? Cuando abre su paracaídas, que su aceleración es igual a 4,8. Tiene una velocidad, dice, llega al suelo con una velocidad final de 6,5. La velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque estaba en el avión y salta, ¿no? Y dice, ¿cuánto tiempo estuvo en el aire y a qué altura salió de la máquina? Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, ya. No, esto no va a ser.
La altura no la sabemos. ¿Qué ha pasado aquí? Dice, la persona se tira del avión. Tiene una velocidad igual a 0, ¿no? Y cuando cae 130 metros, 130 metros, recién abre el paracaídas. Por lo tanto, la aceleración en este punto es de 9,8. ¿Ya? Desde aquí en adelante tiene una desaceleración, quiere decir que se va deteniendo. Entonces tiene negativo. Cuando está desacelerando, la aceleración es negativa, ¿no? De 4,8. Y tiene una velocidad final de 6,5. Así vendría a ser. Yo no sé esta distancia. Bien, esto está interesante, un poco mejor. Para ello, nos vamos a dar cuenta que en realidad son dos ejercicios diferentes. Uno es este y el otro es este, porque son dos aceleraciones diferentes. Mira. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que son dos ejercicios diferentes? Porque tienen dos aceleraciones diferentes. Cuando esto pasa, tenemos que dividirlo, ¿no? Aquí tenemos una velocidad inicial y aquí vamos a tener una velocidad final. Vamos a hacer esta parte primera. Vamos a hacer esta parte primero. Esto de aquí. ¿Ya? El tipo salta, tiene una velocidad inicial igual a 0. A esta velocidad le vamos a llamar velocidad 2. ¿Ya? Velocidad 2. Y esta va a ser mi velocidad final, ¿no? Queremos calcular la velocidad 2. ¿Ya? Sabemos que la distancia es de 130. Y como estaba cayendo en picada, la gravedad es igual a 9,8. Bueno. ¿Cuál es la fórmula que tiene distancia? A ver, vamos a checar aquí. Tenemos tres formulitas, que es básicamente las mismas. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la gravedad por la distancia. Altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo sé que las fórmulas dicen menos, ¿ya? Pero vamos a tener cuidado con eso. ¿Por qué? Cuando nosotros iniciamos este problema, ¿ya? A ver qué, para empezar, quiero ver una cosa. ¿Qué fórmula aquí se me va a hacer más sencillo? ¿Tengo velocidad final? No. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. Tengo la gravedad y la distancia. Entonces voy a utilizar la segunda fórmula, ¿no? Que me dice que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más 2 veces la gravedad por la distancia, ¿no? Bien. Ahora, cuando hagan estos ejercicios, ya se tienen que olvidar que para arriba es positivo y para abajo es negativo. ¿Ya? Hacen este ejercicio y dicen, a ver, ¿para dónde se va a mover el sistema? ¿Para dónde se va a mover el tipo, la persona que está tirando? Para abajo, ¿verdad? Bien. Entonces, todo lo que vaya a favor de ese movimiento es positivo. Todo lo que va en contra de ese movimiento es negativo. La gravedad, ¿para dónde va a ir?
para abajo, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso es positivo. ¿Ya? ¿En qué caso sería negativo? Yo tiro la piedra, ¿no? Y digo, ¿para dónde se está moviendo la piedra? Para arriba. ¿Para dónde es la gravedad? Para abajo. Por lo tanto, como la gravedad está yendo al revés del movimiento, en este caso sería aquí sería negativo. ¿Ya? Lo mismo es para el movimiento rectilíneo uniforme variado. Si está acelerando, es positivo. Si está desacelerando, es negativo. Aquí lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, tenemos esta formalita. Entonces, yo digo que velocidad final es igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial, es 0. Está 2 veces 9,81 por 130. A ver, ¿alguien me puede ayudar con la velocidad? Esa, velocidad 2. 2 por 1,88, le vamos a poner 81. 9,8 por 130. Y ahí me estaría dando la velocidad Da 50,47. 50,47 metros sobre segundo. Perfecto. Hasta ahí. 50,47, ¿no? 50,47. Perfecto. Entonces ya tenemos esta velocidad acá. 50,47. Ahí está. Ahora vamos con la segunda parte del ejercicio. La parte negra, ¿no? Está así. La velocidad que está en este punto es mi nueva velocidad inicial. Es 50,47. Y mi velocidad final, la que está acá, es 6,5. ¿Ya? Yo no sé la distancia, ni sé el tiempo. Vamos a ver qué formulitas puedo utilizar. Por ejemplo, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y también tengo la aceleración, que me la acaban de dar, ¿no? Entonces yo de aquí puedo sacar el tiempo facilito. Entonces digo que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Despejo el tiempo. Entonces sería velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración es igual al tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Sería 6,5 menos 50,47 dividido. La aceleración dice que es 4,8, ¿no? 4,8. Pero como está desacelerando, es negativo. ¿Ya? Entonces aquí ya me sale el tiempo. ¿Cuánto me daría? 9,16. 9,16. Bien, perfecto. Ahora, eh, otra cosa a tener en cuenta. A ver, este es el tiempo 2, ¿no? 9,16. 9,16. Distancia también lo podemos hallar de esta fórmula de acá, ¿no? De la segunda. Lo mismo. Sería velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Voy a despejar esto, velocidad final. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Sería velocidad final al cuadrado, ¿no? Menos velocidad inicial al cuadrado. Divido 2 veces la aceleración.
es igual a la distancia. A ver cuánto me daría ahí. 50,47 al cuadrado menos 6,5 al cuadrado dividido 2 por 4,8, ¿no? Ahora te le digo 2 puntos. Sale 260,93. 260,93. Perfecto. Esa es mi distancia 2. Ahora, me preguntan qué tiempo estuvo en el aire y a qué altura salió de la máquina. Entonces, este no es mi resultado. Para yo saber la altura total, tengo que sumar esto más esto, ¿verdad? Entonces, 130 más 260,93. Para calcular el tiempo, tampoco es este tiempo. Tengo que sumar el tiempo de acá más el tiempo de aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos bien las respuestas, pero el problema viene a ser que no, pues, hay que saber cuál es la respuesta real, ¿no? O sea, tenemos la respuesta, pero capaz tengamos que analizar un poquito más para encontrar el resultado final. Muchas veces alcanzamos y decimos, ahí es esto y eso lo ponemos. Entonces hay que tener cuidado con saber qué es lo que nos está pidiendo. Aquí me equivoqué, ¿no? Está al revés. Debe ser lo mismo. 6,5 al cuadrado menos 50,47 al cuadrado y esto era negativo. Ya. Y decía, ¿dónde estaba mal? Me había equivocado. Da lo mismo, no hay problema, ¿ya? Así sería, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial dividido 2 multiplicado por menos 4,8. Bueno, medio raro. Es básicamente lo mismo que me meto a requerir informe en estos casos. Bueno. Quedar. Bien. Movimiento parabólico es básicamente, a ver, un movimiento parabólico se le dice tiro de proyectil debido a que en la antigüedad fue ese el uso que se les dio. Tiro parabólico. O proyectil, ¿no? Cuando nosotros hacemos un tiro parabólico o tiro de proyectil, tenemos una fuerza que va para allá, una velocidad que va de manera oblicua. Ya habíamos visto en estática que nosotros no trabajamos con este tipo de vectores. Tenemos que hacer, descomponerlo. Esta es mi velocidad. Tenemos que descomponerlo en una velocidad y y una velocidad x, ¿ya? En su mayoría, la velocidad x va a ser igual a la velocidad multiplicado por el coseno del ángulo, de este ángulo de acá. Y velocidad y va a ser igual a b multiplicado por el seno de este mismo ángulo. La característica principal. La parte en x va a ser MRU y la parte en y va a ser MRUV. Así de sencillo. ¿Bien? ¿Qué es lo que tienen en común ambos? El tiempo. Por lo tanto, cuando hacemos este ejercicio vamos a tener estos pasos, estos pasitos. Primero, descomponer velocidades, ¿no? En X y en Y. Segundo, realizar caída libre, ¿no? Con velocidad sub Y. 3, buscar el tiempo, ¿ya?
buscar el tiempo. Siempre lo primero que se busca, el tiempo en Y, en caída libre. 4, ya podemos calcular la distancia en X con este mismo tiempo. Entonces, esos serían los pasitos. Vamos a hacerlo, vamos a tener que a meter más velocidad porque nos estamos quedando atrás. ¿Qué quiere decir? Tengo este tiro parabólico. Yo lo tengo que descomponer en velocidad Y y tengo que descomponer en velocidad sub X. ¿Bien? Primero, hago esto de acá. Imagínense que yo agarro una planadora y me voy por este lado y llego hasta Y. ¿Qué me quedaría? Un tiro así, ¿verdad? O sea, básicamente sería así, pero para que se note un poco, tendríamos que verlo así. Bueno, lo primero que tengo que hacer es hallar el tiempo, ¿no? Entonces, para hallar el tiempo, ¿qué fórmula yo suelo utilizar? Sería velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Que en este caso sería la gravedad. La gravedad, o sea, estoy buscando el tiempo que tarda en llegar desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo va a ser mi movimiento? De abajo para arriba. La gravedad va a ir para abajo, ¿verdad? Por lo tanto, mi gravedad en este caso va a ser negativa. Ahí queda, ¿no? Entonces saco tiempo. Sería velocidad final menos velocidad inicial dividido la gravedad. Esto sería mi tiempo. Pero como yo sé que la velocidad final es igual a 0, porque siempre va a ser igual a 0, el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial dividido 9,8. Entonces, básicamente esta es la fórmula de la velo del tiempo. ¿Ya? Facilito, ¿no? Pero ojo, este tiempo es solamente hasta la mitad, ¿no? Hasta que llegue acá. O sea, hasta acá. Ya con esto yo puedo calcular si quieren la altura, ya facilito, ¿no ves? Con la segunda, tercera fórmula no hay problema. Actúa como una caída libre en la parte vertical. Yo tengo que sacar siempre el tiempo completo. Entonces esto de acá lo tengo que multiplicar por 2. Y entonces me daría el tiempo de todo el tiro. Posteriormente agarro y con eso, con ese tiempo ya yo puedo sacar la distancia. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Este es mi tiempo en Y, ¿verdad? Este sería mi tiempo en X. Pero yo sé que la distancia es igual a la velocidad en X multiplicado 2 veces el tiempo en Y. Entonces, esta sería otra formulita. ¿Ya? Con esto pueden calcular la distancia, con esto pueden calcular el tiempo, ¿no? Se lo pueden ahí anotar en un formulario para tenerlo listo. Y la verdad no hay mucho con respecto al tiro parabólico. Voy a tomarme unos 2 minutos para tomar agua. Ya me estoy quedando seco, por favor. Ahorita vuelvo, ¿ya? Bueno, volvemos entonces. Gracias por quedarse. Movimiento circular. Caída libre ya. Bueno, estos son diferentes tipos. Movimiento circular uniforme variado. ¿Ya? Para personas que
piensen que esta parte es complicada, en realidad no lo es, ¿ya? Movimiento circular uniformemente variado, ¿no? MCV. Es todo aquel movimiento, ya habíamos hablado en un comienzo, circular, que da vueltas, ¿no? Vamos a dibujar un redondo completamente perfecto. Ahí está. Bueno. Lo único que tenemos que saber en este punto es que este movimiento, por más de que sea circular, también se rige por las mismas normas que la cinemática. Bien. Por ejemplo, vamos a hacer una tabla de analogía. Tenemos aquí lineal y tenemos aquí circular. ¿Ya? Por ejemplo, en lo que en un lado es la velocidad inicial, ¿ya? En el otro lado es la velocidad angular inicial, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad circular y la velocidad angular? La velocidad, perdón, lineal es aquella que va recto, ¿verdad? Pero la velocidad circular tiene una curva. Miren, si nosotros tomáramos desde este punto y tomamos una velocidad lineal, este tendría que ser recto. Iría así, ¿verdad? Esta es una velocidad lineal, recta. Pero sin embargo, la circular que es aquella que se mueve con el círculo. Esa es la gran diferencia. ¿Bien? Al igual que también tiene una velocidad final, aquí tiene una velocidad angular final. Bien, perfecto. En este punto también tenemos una aceleración, ¿no? En lineal se llama aceleración, lineal. Y en circular tenemos la aceleración circular, ¿no? Tiene el mismo estudio, ¿no? que acabamos de ver, ¿no? Tenemos esta aceleración que va así y esta, la aceleración, la W, viene curvita, ¿no? Básicamente lo mismo. Seguimos. Lo que nosotros aquí llamamos distancia, aquí tenemos esta forma de acá. Ángulo, es un ángulo. Porque la distancia es lineal. Y aquí, ¿qué es lo que buscamos? Esto de aquí, esto es nuestro ángulo, ¿no? Distancia angular. El tiempo es el mismo en ambos lados. No cambia. ¿Bien? Y básicamente eso sería todo. Porque después tenemos la fórmula de la cinemática circular, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Son exactamente las mismas. Entonces, ¿para qué se enseñan? Bueno, hay una pequeña cosita que sí es característico del movimiento circular uniforme. Y es que nosotros podemos pasar de un lado a otro. Ya, ahí está la diferencia. Yo puedo transformar la aceleración o la distancia a distancia angular y viceversa. ¿Ya? ¿Y cómo es? Si yo quiero pasar de circular a lineal, perdón, vamos a hacer otra vez.
Si yo quiero pasar de lineal a circular, quiere decir que yo quiero transformar mi velocidad lineal a una velocidad circular, yo lo tengo que multiplicar por el radio. Quiere decir que si yo quiero encontrar la aceleración, es igual a la aceleración por el radio. Y ahí es la diferencia, ¿no? A esta aceleración también es conocida como aceleración lineal o aceleración tangencial. ¿Ya? Tangencial significa que es una línea recta. ¿Ya? Una tangente es una línea que pasa por un punto, ¿ya? Y se va de manera recta hacia el infinito. Eso significa una tangente. Búsquenla más o menos la definición de tangente, ¿ya? Pero tangente quiere decir que pasa solamente por un punto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la forma. A ver, vamos a ver qué traemos por acá. Dice un cuerpo parte en reposo. Quiere decir que la velocidad inicial es cero, ¿no? Es acelerado una trayectoria circular de 1 metro de radio de acuerdo. A ver. Un cuerpo en reposo es acelerado en una trayectoria circular de 1 metro de radio. Allá. Tiene 1 metro de radio. De acuerdo a la ecuación, aceleración es igual a t más 2. Calcule la velocidad angular y la posición angular del cuerpo en función del tiempo. Pero también esto está complicado porque esto, es como, esto es simplemente para, son reglas. Este está mostrando cómo calcular la velocidad en función al tiempo. Ya no, esto no es un ejercicio. Esto es simplemente, como les digo, una comprobación. Ya, esto no. Lo mismo. Este de aquí, este ejercicio de acá, solamente lo tienen que, aquí ya les da, es básicamente hacerlo, es rearmar esto de acá. Pero esto no es un ejercicio, así que no lo tengan miedo. Este de aquí debería ser un ejercicio. Ya lo vamos a ver. Y básicamente el movimiento es cinemática, ¿no? Básicamente cinemática. Tenemos, dice la velocidad angular de un disco disminuye de 700 a 500 RPM, ¿ya? Entonces tenemos una velocidad inicial de 700 revoluciones por minuto y una velocidad final de 500 revoluciones por minuto, ¿ya? Tiempo es igual a 4 segundos. Calcular la velocidad angular, el número de vueltas que da el disco en 4 segundos. Bien. A ver. Cuando nosotros hablamos de velocidades, también estoy viendo que es otra característica, puede estar la velocidad, por ejemplo, se puede medir de dos formas, ¿ya? Uno de ellos es que la velocidad angular esté en radianes por segundo, ¿ya? Y también puede estar en revoluciones por segundo. En este caso, minuto. Bueno, hay que transformar, eso quiere decir, ¿no? En revoluciones por segundo. ¿Qué significa una revolución? Una revolución es que dé una vuelta completa. Da una vuelta completa en, o sea,
Digamos, si es una revolución por segundo, significa que da una vuelta por cada segundo, ¿no? ¿Y qué significa radianes? Bueno, radianes es lo siguiente. Yo tengo, este es mi radio, ¿no? Saben bien que si nosotros lo ponemos el radio y digamos que fuera de goma y nosotros nos pudiéramos poner alrededor, así, en una vuelta, ¿ya? Tendríamos 3.14 medidas de radio. Esto es lo que se le conoce como pi, ¿verdad? Entonces, radianes es como que una sección del círculo en referencia al radio que tiene el círculo. Y la revolución es básicamente un giro completo al círculo. ¿Bien? Lo primero que nos damos cuenta acá es que esto está en revoluciones por minuto. Y aquí tenemos segundo. Por lo tanto, tenemos que cambiar eso a segundo, ¿no? Entonces, tenemos que velocidad inicial es igual a, vamos a cambiarlo. Si son 700 revoluciones por minuto, ya habíamos dicho cómo podemos hacer eso. Un minuto es igual a 60 segundos, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicarlo. Sería la velocidad inicial 42.000 revoluciones por minuto. No, sería menos, ¿no? A ver. Si da 700 revoluciones en un minuto, tendríamos que dividirlo entre 60, ¿verdad? 700 revoluciones por minuto dividido 60. ¿Por qué? Porque obviamente en un segundo va a dar menos revoluciones, ¿no? ¿Esto cuánto sería? A ver si alguien me puede ayudar. 70. 11,6. Ya, entonces sería 11,6 revoluciones por segundo, ¿ya? Y lo mismo con 500. 500 dividido 60, ¿cuánto me daría? Da 8,3333. 8,34 revoluciones por segundo. Entonces tenemos esa velocidad. Bueno, calcular nomás. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Aquí está desacelerando, ¿no? Porque estamos diciendo que velocidad inicial es menor a la velocidad final, ¿verdad? Por lo tanto, está desacelerando. Menos la aceleración por el tiempo. Sería aquí, entonces, velocidad final menos velocidad inicial dividido menos alfa es igual al tiempo, ¿no? No, pero estamos buscando alfa. Menos tiempo es igual a alfa. Entonces, la aceleración angular sería 500 menos 700. Bueno, 500, ya está, pues, ¿no? 8.34 menos 11,6 dividido menos 4. ¿Cuánto daría aquí la desaceleración? ¿Por qué lo divido entre? A ver, mientras alguien me ayuda a hacer esto, me pregunta, ¿por qué lo divido entre 60? Lo que pasa es que aquí me están dando revoluciones por minuto y aquí me están dando segundos. Y todo tiene que estar igual. Tiene que estar esto en revoluciones por segundo. ¿Cómo yo hallo eso? Lo divido entre 60, ¿no? Porque si da, a ver, 60 revoluciones en un minuto, ¿cuántas revoluciones tendría que dar en un segundo? Una, ¿no ves? ¿Cómo lo hago? Dividiendo 60 entre 60. Ya no sé si se comprende esa parte.
¿Cuánto me daría? Da 0,815. Ya, 0,815. Quiere decir que cada revolución, cada vez que gire, revoluciones por segundo, ¿no? Cada vez que gire, va a ir disminuyendo esta velocidad. ¿Ya? Revoluciones por segundo. Ahora vamos a ver cómo lo está haciendo acá. Quiero ver una cosa, si es que les pide. Ah, ya. Aquí les pide que ustedes tienen que pasarlo a radianes, ¿verdad? Y eso después lo vamos a ver. En este caso, por ejemplo, el ingeniero pide que transformen las revoluciones por minuto a radianes. ¿Y cómo se hace eso? Lo multiplican por 2pi radianes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cuál es esa transformación. ¿Por qué yo lo hice directamente? Porque aquí me está pidiendo el número de vueltas. Por eso es que yo creí que le íbamos a hacer así. Para dar el número de vueltas a mí se me hace mucho más sencillo hacerlo por revoluciones, ¿no ve? Lo he hecho aquí. Aquí después lo devolvió, mira. 2pi radianes. Esto hay que transformarlo. Ya, no hay problema. Para hallar de aquí, lo mismo, ¿no? Velocidad al cuadrado, final al cuadrado es igual a W inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por esto de aquí. Despejo me daría W final al cuadrado menos W inicial al cuadrado dividido 2, aquí es negativo, ¿no? Porque van desaceleración. L es igual a la distancia. Y a ver, vamos a chequear esto, lo pongo acá. Sería 8.34 menos al cuadrado menos 11,6 al cuadrado dividido menos 0,815 multiplicado por 2. Y ahí me tendría que dar la revolución. Solamente no va a dar tan exacto porque aquí seguramente no me diste todos los números, esas cosas, pero se puede hacer un redondeo, ¿no? No hay problema con eso. ¿Cuánto me daría mi distancia? Sale 39,88. 39,88. Le dije, mira, aquí le salió 40. Nos salió básicamente eso. ¿Cuál fue el problema? Capaz no tenía todos los dígitos. Capaz esto también le faltaba algunos dígitos. Entonces ahí hay una pequeña pérdida, ¿no? Pero redondeando sabemos que es 40. Ahora, ¿qué es lo que hizo el ingeniero? ¿Ya? Aquí lo transformó todo a radianes. ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Radian, ¿se acuerdan cómo sacar el perímetro de un círculo? ¿Qué significaría? Vamos a abrir una nueva hoja. ¿Qué es perímetro? Es todo el círculo externo, ¿no? Si yo agarro y doy una vuelta a todo este perímetro, estaría dando una vuelta, una revolución. ¿Verdad? ¿Y cómo yo calculaba el perímetro? 2 veces el radio por pi. ¿Verdad? 2 pi radianes. Ah, ya. Y es por eso que, por ejemplo, aquí
700, bueno, no era 700 ya, era 11.6, decía. 11,6, digamos, revoluciones por segundo, ¿verdad? Yo lo puedo transformar en pi radianes. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Quiere decir que aquí, a ver, una vuelta, una revolución es igual a 2 pi radianes. Entonces, si yo digo una revolución por segundo, bueno, una revolución es igual a 2 pi por radio. Entonces, quito esto, listo, y queda 11,6 por 2 pi radianes sobre segundo, ¿no? Y eso es lo que hizo acá. Si yo quiero transformar entonces de revoluciones a 2 pi radianes, a pi por radián, lo tengo que simplemente multiplicar por 2 pi, 2 r pi. Esto queda tal cual está. En este caso, mi resultado sería 23,2 pi radianes sobre segundo. Ahora, si ya se hace más exquisito, si quieres lo puedes multiplicar por pi, digamos, ¿no? Pero normalmente queda así. ¿Y esto para qué? Es otro tipo de medida, ¿ya? Pasa que mayormente el tipo o sea, la velocidad se suele medir en radianes sobre segundo. Tiene que estar en radianes. Pero como se dieron cuenta, si hacemos eso, tendríamos que devolverlo, porque o sea, si nosotros sacamos si nosotros sacamos el resultado, digamos, de la distancia, me daría en pi radianes. Y lo tendríamos que devolver para saber las revoluciones. Por eso es que yo más que todo lo hice así directo, con revoluciones por segundo, ¿ya? Y no con pi radianes. Pero ahí tendrían que ver un poco qué es lo que les está pidiendo, etcétera, ¿ya? Entonces, cinemática circular es la misma que la cinemática lineal. Hay pequeñas cositas como que también, digamos, les pueda pedir cuántos metros alcanza, digamos, ¿no? Por ejemplo, si aquí me preguntan, si yo lo hiciera, si yo lo pusiera el disco en el suelo y lo hiciera rodar, ¿cuántos metros me alcanzaría? Si yo sé que que ha dado 40 giros, 40 revoluciones, ¿qué dijimos? ¿Cómo se hace para poder pasarlo al lineal? Bueno, multiplico 40, que son las revoluciones, por el radio, ¿no? Y entonces ahí tendría lineal. Ya tendría, digamos, digamos que el radio es de 10. Entonces, 400 metros han dado. ¿Ya? Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Ah, no, bueno, sería, primero tendría que pasarlo, ¿no? Sería 40 por, ¿cómo se saca el perímetro? 2 pi por radio. Ahí está bien. Este sería mi distancia recorrida. ¿Ya? Saco el perímetro del círculo, es 2 pi por radio, y lo multiplico por el número de vueltas que va completamente.
Y bueno. A ver. Seguimos. O ya se cansaron, a ver. Cuéntenme. Vamos a avanzar rápidamente dinámica. ¿Ya? Bueno, dinámica ya no me pasaron acá. Vamos a agarrar unos conceptos simplemente de dinámica. El video de dinámica lo acabo de subir. Ya, lo pueden ver en la lista de reproducción. Vamos a ver algunos pequeños conceptos de dinámica. Dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento, al igual que la cinemática, pero esta vez tomando en cuenta las fuerzas que lo provocan. En este caso, solamente vamos a tener esta fórmula, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esto es la segunda ley de Newton, ¿no? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien. Un concepto muy usado en la parte dinámica es la parte de la fricción. ¿Fricción qué es? Es una fuerza opuesta al movimiento. Siempre es opuesta al movimiento, ¿ya? Que trata de frenarlo. Básicamente, si nosotros empujamos una caja y nosotros hacemos un zoom aquí, veríamos una pequeña rugosidad que se encaja, ¿ya? Esto genera fricción, ¿ya? Una fricción es una fuerza que evita que vos lo movas con facilidad, ¿ya? Y aquí tenemos otra pequeña fórmula que es que la fuerza de fricción, la fuerza de ¿cómo se llama también la fuerza de fricción? La fuerza de fricción, vamos a ponerla así, FF, es igual a la normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. Bien. La normal es una línea perpendicular al plano, o sea, vemos este es el plano de la caja, digamos. Sabemos que el peso va para abajo y la normal siempre va perpendicular al plano. ¿Qué significa que este es mi plano, verdad? Siempre tiene un ángulo de 90 grados. Viéndolo así parece muy lógico, pero también hay un caso que, por ejemplo, tenemos esto de aquí. Está en una, ¿cómo se llama? En una trampilla. Tenemos el peso que va para acá, pero la normal, acuérdense, siempre va perpendicular al plano, o sea, 90 grados. ¿Ya? Por lo tanto, la normal para calcularla tiene dos formas. Ya, esto también anótenselo. Si es el caso número 1, la normal es igual que el peso. Y con el peso no significa 2 kilogramos, ya saben, hay que tener cuidado con esto. El peso es, a ver, estos 2 kilogramos es la masa. Ya dejen de creer que kilogramos es peso, ¿no? Como normalmente estamos acostumbrados. Esto es masa. Si ustedes ven, tiene 2 kilogramos, tienen que multiplicarlo por la gravedad. Entonces, peso es W es igual a la masa por la gravedad, ¿ya? Entonces va así. Y en el caso, este es el primer caso. En el caso segundo, como es este de acá, la normal va a ser igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? De este de aquí. Entonces tenemos dos formas de calcular la normal.
Si está planito, entonces la normal es igual al peso. Si está oblicuo, la normal es igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo. Listo. Bien. Ahora, la mu se llama. Mu, algunos le dicen, ¿no? Este es el coeficiente de rozamiento. Ya era rozamiento, fuerza de rozamiento. Le ponen FR, decía por qué era R. Coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento es, se podría decir de que es una cantidad, un número, un cociente, suma de ambos lados, que intenta calcular la rugosidad, la dificultad con la cual vas a mover algo. ¿Bien? Cuando hablamos de coeficiente de rozamiento, existen dos tipos de coeficiente. Existen dos tipos de coeficiente. El coeficiente de rozamiento estático y cinético. Esto de aquí es meramente teoría. Cuando ustedes les vayan a dar un ejercicio, automáticamente le van a decir el coeficiente de rozamiento es tal y es tú, ¿ya? Esto por si le viene alguna pregunta en el examen. Existen dos, el estático y el cinético. ¿Por qué? A ver, imagínense que están empujando el auto, el auto que se les fregó. ¿Ya? Empiezan a empujarlo. Y si se dan cuenta, cuando está quieto el auto, es difícil moverlo, ¿verdad? Pero cuando ya empezó a moverse, se hace cada vez más fácil y por último ya solamente tienen que darle un pequeño empujón. Esto es debido al coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el cinético. Por eso nos cuesta más mover un objeto cuando está quieto que cuando ya se está moviendo. Y si dan dos coeficientes de rozamiento, no. Se van a fijar en todos los ejercicios, les va a decir simplemente el coeficiente de rozamiento es tanto. ¿Ya? ¿Por qué se los digo esto de acá? Por si les viene teoría, o si en algún punto el docente se pasa de fregadito y los quiere medio cagar, y le dice el coeficiente de rozamiento cinético es tanto. Y usted, pero yo no solamente me enseñaron el coeficiente de rozamiento, es que es cinético. Entonces, es simplemente nombre, ¿ya? Porque, por ejemplo, la heladera tiene coeficiente de rozamiento estático y cinético, ¿verdad? Si yo agarro y muevo, automáticamente tengo el rozamiento cinético, ¿verdad? Ahora en los problemas les va a decir el coeficiente de rozamiento es tanto. A ustedes no les importa si es estático o cinético, solamente les importa que en el ejercicio me dice que es 0.2 y con eso lo voy a hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, no me importa si es cinético o estático, es más que todo como teoría, no se preocupen con eso. A ver, ¿qué más le iba a... Escucha, hace ratito le iba a comentar algo, coeficiente de rozamiento estático y cinético. La única diferencia es que uno es más alto que otro. Digamos, una heladera, digamos, tiene coeficiente de rozamiento 1 y coeficiente de rozamiento estático 2, y el docente le dice, muevo la heladera y el coeficiente de rozamiento es 2, digamos. Entonces ya saben que es el estático, pero es conocimiento general. Otra cosa, el coeficiente de rozamiento nunca puede ser mayor que 1, ¿ya? Es máximo 1. ¿No? ¿Qué pasa si es 1? El rozamiento es básicamente todo el peso del objeto. ¿Ya? Entonces, no puede ser más 1 porque el rozamiento no puede ejercer más fuerza de la que genera el propio peso del objeto. Si le sale un ejercicio más de 1, revisen algo han hecho mal. Bien. Tengo un ejercicio súper complejo. Tengo esto y esto. Aquí tengo una polea. Aquí van a ver harto las poleas. ¿Ya? Una polea, ya saben, es una máquina simple cuyo principal objetivo es redireccionar las fuerzas. Nada más. ¿No? Voy a tener esta cajita aquí así. Y aquí otra caja. Allá.
Ahí está la cajita y ahí está. La primera caja pesa 5 kilogramos. La segunda pesa 3 kilogramos y esta pesa 3 kilogramos. Bien. Aquí tiene un ángulo de 30 grados. 20 grados. Y tiene un coeficiente de rozamiento de 0.2. Y te preguntan cuál es la aceleración. Bien. Yo sé que la fórmula es sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo de aquí voy a partir. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es determinar yo una dirección de movimiento. Ya lo habíamos hablado hace ratito. Siempre tengo que saber para dónde se está moviendo el sistema para saber cuál es negativo y cuál es positivo. Bien. En cosas simples como en caída libre, que vimos acá, aquí, a ver, ya. En estas partes, por ejemplo, yo lanzo para arriba algo, yo sé que el movimiento va para arriba, ¿no? Yo sé que este movimiento va para abajo y sé que la gravedad va a ser negativo, ¿verdad? Para mí es sencillo. Hay muchos ejercicios que también son más sencillos. Por ejemplo, yo tengo una polea que tiene dos elementos. Este de acá, este está acá, este pesa 5, este pesa 3. Yo sé obviamente que se va a mover para allá, ¿verdad? Y todo lo que esté a favor de ese movimiento es positivo y todo lo que esté en contra es negativo. Es bastante sencillo de verlo. Pero en estos ejercicios ya se vuelve la cosa un poco más compleja. Yo por más de que lo vea a simple vista, no, bueno, no importa. Yo por más de que lo vea 1000 veces a simple vista, yo no voy a poder saber para qué lado se está moviendo el sistema, ¿verdad? Porque aquí tengo 3 kilogramos y aquí 5. Y es verdad, 5 pesa más, ¿no? Pero aquí hay un ángulo. Yo no sé qué tanto afectará el ángulo, la fuerza. Entonces yo no sé para qué lado se está moviendo, ¿ya? Pero con eso yo no voy a tener ningún problema. Yo me voy a inventar. Yo voy a decir, bueno, según mi lógica, se va a mover se va a mover para allá. Y así va a ser. Perfecto, no hay problema. Bueno, ya sabe, todo lo que va a favor del movimiento es positivo. Todo lo que va en contra del movimiento es negativo. Por ejemplo, este de aquí genera un peso para acá, ¿verdad? Lo vamos a poner ahí. Tenemos A, B y C, ¿no? El peso de A va a ser positivo. Es la fuerza, ¿no? Este de aquí va para acá, ¿verdad? Va en contra del movimiento. Por lo tanto, el peso de B es negativo. Perdón, mal. El peso de C, ¿verdad? Este C. El peso de C es positivo, este C. Este es WA. El peso de A es negativo. Y aquí este peso no genera nada, pero hay una fuerza de fricción. La fuerza de fricción para donde vaya el movimiento siempre va a ser negativa. Fuerza de rozamiento. Siempre es negativa. Si yo lo hubiera puesto para acá, igual sería negativa, ¿ya? Siempre va en contra del movimiento. Todo esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces, digo, ¿cómo yo calculo W de C? Bueno, multiplico 3 por 9,8, ¿no? 3 por 9,8. Es positivo. Menos. Aquí vamos a pasar esto a un pequeño plano cartesiano. Esto está así y así, ¿verdad? Lo vamos a hacer el plano cartesiano diagonal para que esté perpendicular al plano. Este es Y y este es X. ¿Ya? El peso siempre va
para abajo. Siempre. Bien. Pero a nosotros no nos interesa este de aquí. Nos interesa lo que está perpendicular al plano. En este caso X. O sea, a mí me importa mi W en X. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tengo W y tengo este de aquí. WX. Este de aquí. Bien. Ahora yo no sé este ángulo. Bueno, el ángulo que se forma aquí siempre es el mismo que el de acá. ¿Ya? Siempre es el mismo. No se hagan problemas. Por lo tanto, ¿cómo yo calculo X? Esta parte, ¿cómo calculo W de A? Por Pitágoras, ¿no? W de X es igual a W multiplicado por el seno de A. En este caso sería, mi W es 5 multiplicado por el seno de 20. Ahí está. ¿No? Fuerza de fricción. ¿Qué dijimos? Que cuando está rectito, la normal es igual al peso. ¿Verdad? Entonces mi fuerza de fricción es la normal multiplicado por mu. Pero ¿cuál es la normal? Peso por mu. ¿Cómo calculo peso? 3 por 9,88, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí. 3 por 9,8 multiplicado por mu, que es 0,2. Es igual. La masa. ¿Cuál es la masa? La suma de todas las masas del sistema. 5 más 3 más 3 por la aceleración. Y bueno, despejo la aceleración. A ver si alguien me puede ayudar con esto. A es igual a 3 por 9,8 menos 5 por el seno de 20 menos 3 multiplicado por 9,8 por 0,2 dividido 5 más 3 más 3. Ahí me debería dar la aceleración. A ver, ahorita le digo 0,2. 0,13. 0,13 me dice que ya nada. A ver, dicen, te falta multiplicar el 5 por la gravedad. ¿Dónde está el 5? Ah, ¿verdad? Aquí, ¿no? Sí, está perfecto, sí. Aquí multiplicamos 5 por el seno de 20, ¿no? Tendría que estar 5 por la gravedad, porque esta es la masa, ¿no? 5 por 9,8 por el seno de 20. ¿Por qué? Porque este 5 es la masa, ¿no? ¿El que busco? El peso. Así estaremos. Da negativo, ¿sí? A ver, 8 por... Como 81. Por seno de 20 menos 3,98 por 0,2. Sale error, no sé por qué. No debería ser eso. 3,98 menos 5 por 9,80. ¿Cómo dice? 5,9,8 dice. 5 por 9,8 por 5 el por seno de 9. 20. 0, Por el seno de 20 menos 3. Error me sale, no sé por qué. error, no debería ser error. Eh, error. Qué Por raro. seno de 20. ¿Lo tenés en radianes o en...? En D está.
En de gradiente está bien. Ah, no, 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 acá me faltó el 3 a lo último. Ya. Ahora sí. Negativo sale -1,23. 1,23. A ver, ahí su otro compañero salió 0,61. Pero yo me inclino más a esta. ¿Ya? A ver, fíjate, Fernando, dónde le pelaste. ¿Ya? Bien, perfecto. Me sale -1,23. Y después veo entre todas las fórmulas, no sale mi número. Sale 1,23, pero no sale -1,23. ¿Ya? Con este sentido, cuando tengan ustedes este tipo de respuesta, no tengan problemas, ya no tengan miedo. Este negativo, ¿qué significa? Significa que la aceleración está yendo para allá, ¿verdad? Ah, entonces, ¿qué ha pasado? Que a la hora de yo determinar mi movimiento, lo puse al revés. O sea, yo creí que estaba yendo para la derecha, pero en verdad está acelerando hacia la izquierda. ¿No ves? Si yo hubiera agarrado y dicho, bueno, mi movimiento está para allá, la aceleración iba a estar para allá y este resultado me hubiera salido positivo. ¿Ya? Pero de eso no hay problema si a ustedes en esto les sale negativo y entre las opciones del examen solamente hay positivo, ponen el positivo. ¿Ya? Como les digo, lo único que me determina este negativo significa que a la hora de yo ver, de pensar el para dónde se está moviendo, lo hice al revés, pero no significa que esté mal. ¿Bien? Entonces, este tipo de ejercicios son los más comunes que hay. Seguramente les va a tocar uno de estos. Pueden haber múltiples cosas, pueden haber de a 2, de a 3, con, con fricción, sin fricción, etcétera, ¿no? Entonces, este es el ejercicio más completo que puedo pillar. ¿Se dan cuenta? Es un poquito o sea, no es difícil, es estática, incluso es más sencillo porque no hay esta parte de, ¿cómo se llama? Reacciones, tensiones, ni nada de eso, ¿no? Simplemente hay aceleración. Ahora, eh, con esta aceleración ya yo puedo jugar, ¿no? Imagínense y que me digan, esto está a 5 metros del piso, ¿cuánto tiempo va a tardar en caer? O sea, ya no me piden la aceleración, me pide cuánto tiempo va a tardar en caer al suelo si hay una distancia de 5 metros. Ah, bueno, pues no, entonces aquí ya tengo la aceleración, la velocidad inicial es igual a 0, la distancia es 5 metros, calculo el tiempo, ¿ya? Ya esta parte es cinemática. Les puede venir. Hay ejercicios que son simplecitos, ¿ya? Y que, y que después se pueden hacer con cinemática. Bueno, a ver.